de hoy. Bueno, muchachos, nosotros ahora vamos a comenzar, vamos a hacer una introducción a lo que es macros, eh, que es la antesala de lo que lo que queremos lograr con ustedes en el curso, que es que ustedes comiencen a programar sus propias macros en Visual Basic. Todo lo que estamos haciendo, todo lo que hicimos en la parte de Trinket fue netamente un approach, es generar un lenguaje en común y que ustedes logren conceptualizar ciertos temas que de repente son bien abstractos, que cuesta imaginarse. Por ejemplo, el concepto de ciclo. Cuando ahora veamos en Visual Basic un ciclo, van a dar cuenta que es una sentencia, por ejemplo, el while condición, y de ahí loop o went, dependiendo de la opción del while que estemos implementando. Entonces, de repente ustedes no se van a dar cuenta de que ese while es como un bloque verde que nosotros teníamos pensado Trinket, que lo que esté dentro de ese bloque se va a repetir. Entonces, para eso estamos haciendo, estábamos usando el concepto de programación por bloques en Trinket, para que ahora cuando hablemos de condiciones, cuando hablemos de operadores lógicos, sí, ustedes se acuerdan de ese bloque y sepan que tiene una parte que es verdadero, hago algo, si es falso hago otro, o puedo hacer un elif entre medio. ¿Ya? Esta sesión, muchachos, esta parte que estamos comenzando el curso es bien árida, o sea, tienen que meter las manos, tienen que programar ustedes para que efectivamente logren entender. ¿Ah? Para que ustedes efectivamente logren entender, muchachos, la forma de trabajo y cómo tienen que pensar. Lo que estamos haciendo con ustedes es introducir el concepto de pensamiento computacional, pero pensamiento computacional no está asociado, muchachos, a que yo sepa usar programación o que yo sepa usar un computador. Si bien es cierto, si ustedes aprenden a programar, desarrollan el pensamiento computacional, como su nombre lo indica, es una forma de pensar que nos va a ayudar a estructurar nuestra forma de pensar para resolver problemas. Es decir, nos va a definir un procedimiento. Entonces, eso es lo que queremos que ustedes desarrollen. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, ahora vamos a comenzar con macros. Pero antes de irnos ahí, ustedes que vieron el video, eh, ustedes que vieron el video, ¿qué es una macro? ¿Qué entendemos por macro? Un conjunto de instrucciones, ¿no? Ya, un conjunto de Que se instrucciones. realizan de manera secuencial. Perfecto. ¿Y se acuerdan? Cuando nosotros hablábamos en Trinket, hablamos de algoritmo. ¿Qué es lo que era un algoritmo? ¿Qué era un algoritmo? Instrucción ¿Se igual, recuerda? ¿no? Ah, Instrucciones igual, ¿no? sí, instrucciones. Nosotros dijimos que el algoritmo era una secuencia de pasos bien definida y precisa. Y por supuesto finita. Se tiene que terminar en un momento. Entonces, nosotros ahora en macro estamos diciendo que macro es un conjunto de instrucciones que se van a guardar en una parte. Ahora, la diferencia de que vamos a hablar de macro con Trinket, porque ustedes cuando resolvimos ejercicios con Trinket, lo que están haciendo ustedes hoy en día con la tarea 2, están resolviendo un problema, están creando, supongamos que están haciendo un programa que para alguien que quiera generar un dibujo, eh, puede obtener, después de que sigan las instrucciones que ustedes están dando, de que elija el tamaño del pasto y que elija la cantidad de elementos, se genera como resultado un dibujo. Esas instrucciones están y son precisas y finitas, ¿de acuerdo? Entonces, ustedes ahí están implementando un algoritmo en un lenguaje de programación por bloques llamado Trinket. Acá en Visual Basic, en un principio, cuando ustedes estén grabando macros, lo que van a hacer es generar esa secuencia de instrucciones, pero la está generando el computador. ¿En base a qué? Es como al revés. Ahora ustedes realizan las acciones y el computador esas acciones las traduce en instrucciones. Eso es lo que vamos a hacer una macro. Ahora, para qué usamos? Se pasó. ¿Para qué sirven? Su mayor potencial de las macros es el de automatizar una secuencia de pasos.
que es repetitiva. Tienen que entender ese concepto de repetitivo. ¿Qué puede ser repetitivo? Por ejemplo, cuando ustedes, en el caso de la tarea, si ustedes no tuvieran la opción de encapsular funciones, imagínense tener que repetir a cada rato, oye, anda, crea un tronco, después genera la copa del árbol, ya puede ser en círculo, puede ser en doble triángulo, ustedes tienen que haber elegido la fórmula. Después, anda a otro lado, genera el tronco, genera la copa, tronco, copa, tronco. Entonces, eso se hace repetitivo. Y si ustedes tienen que hacerlo a cada rato, se pierde tiempo y es poco óptimo. Entonces, si eso lo llevamos ahora a Excel, ustedes de pronto cuando estén trabajando con tablas y todos los días les bajan una tabla X, ya esa tabla hay que darle un cierto formato que tiene que ser con, dejarlas todas con un ancho fijo, darle un formato de bordes, dejar el encabezado con cierto color, en negrita, centralizado. Si todos los días tienen que repetir esa acción, yo les recomiendo que ustedes generen una macro, porque ustedes de esa forma automatizan y todos los días llegan y generan la macro y lo hacen de forma automática. ¿Qué consiguen con eso? Cometer menos errores, estandarizar, todas van a tener el mismo formato y por supuesto ganar tiempo. Ahora, antes de introducirnos en el concepto, en el mundo de lo que es la macro, muchos me preguntaron que no les pareció o no les aparecía la parte desarrollador o el menú programador. Entonces, para eso tienen que hacer los siguientes pasos. ¿Lo tienen habilitado todos ya o no? Yo sí. ¿Hay alguien que no lo tenga habilitado? Hable ahora o calle hasta un rato más porque vamos a dar un ejercicio en el cual tienen que hacerlo. Así que pregúntense, ahí váyanse al Excel y lo que tienen que ver ustedes es lo siguiente. Lo que tendrían que hacer es lo siguiente. Hoy día estamos en la clase número 15. Entonces, Profe, ¿en qué carpeta lo puedo encontrar? ahora lo vamos a mostrar. Acá está. Esto, por ejemplo, la PPT que estoy pasando, muchachos, y los archivos se encuentran en aula. Si ustedes se van a aula, acá, por ejemplo, se van a la unidad 3, bajan. Bueno, esto es información general. En Unidad documentos para 3. clase. ¿Ah? En documentos para clases. Documentos para clase. Ahí están los dos ejercicios que vamos a hacer hoy. ¿Ya? Y además está la PPT. Así que por favor, váyanse a la carpeta que está casi al final, en actividades. En la sección actividades dice documentos para clase. Y ahí ustedes tienen acá, si se dan cuenta, documentos para clase. Ahí ustedes pinchan y van a tener acceso a los 3 documentos. Un PDF con la clase y 2 XLS. X. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Ya. Eso con respecto. Ahora, Gracias, esto es lo que profe. les quería decir yo a ustedes si tienen esto, estimados. ¿Tienen habilitada la herramienta programador en su Excel? Yo no, profe. Sí, yo tampoco. Ya. Los que no lo Yo tienen no, profe. habilitado, hagan lo siguiente. Tienen que irse a archivo. Pinchan en archivo. Se va a abrir esta ventana. Bajan y van a la parte donde dice opciones. Se les va a desplegar esta ventana. Estamos todos acá. Sí. Ahora vamos a personalizar cinta de opciones. Y se les va a desplegar esta parte de acá que tiene que ver con pestañas principales. En alguna de estas debe estar la que diga programador, pero no debe tener el checklist. Si ustedes pinchan el checklist, se les va a habilitar. Obviamente después tienen que apretar aceptar para que se ejecute la incorporación de esta menú a la barra de herramientas de Excel, al menú, a la cinta. ¿Estamos? ¿Lo hicieron? Profe, tenía que apretar ¿Cómo, profe? archivo ¿Lo y puede después- repetir? Vamos de Profe, a nuevo. mí me salió. Vamos a archivo.
vamos abajo a opciones, se despliega esta interfaz. Acá, personalizar cinta de opciones, y luego en la opción del lado, donde dice pestañas principales, busquen la que diga programador. En esa donde dice programador, hacen clic para que aparezca un visto bueno. Hacen el visto bueno y luego le dan a aceptar. Y con eso se les va, o les debiera aparecer acá en la cinta, la opción programador. ¿Estamos? Profe, que a mí no me aparece esa opción de archivo. ¿Cuál opción no le aparece? ¿Puede compartir pantalla? ¿Qué versión de Excel tiene? Vamos a inicio. ¿Cuál es esta versión? A ver. ¿Está escribiendo algo? No veo nada. Pero, profe, ahora sí, es de Mac que está apretando el espacio para el audio. Ah, ya. Ok, mira. Entonces, este es para Mac, ¿cierto? Pincha la casita arriba, a ver. Eso se saca al home. ¿Qué hace ahí? ¿Lo está viendo, no? Ah, no. No veo nada. Veo solamente. No, me sale que no tengo que compartir aquí. Comparte la pantalla para que. Eso. Ya, a ver, voy a irme al Excel. Ahí sí. Ahora estoy viendo. Ya. Y acá donde dice. Recientes anclado. No. Vuelve atrás. Por favor. A ver, tendré que salirme de acá, yo creo, sí. Ya ver. Este es Mac. Déjame sacar. Déjame. Mejor estoy tapándome yo con los. Tengo que buscar la opción de diga. Porque aquí arriba me sale como archivo, Ahí, pero y después. no me sale opciones. O si no, veámoslo después al final de la clase, mejor. Ahí lo buscamos Bueno, para que. Porque acá, bueno. donde dice, tengo que buscar herramientas, parece que fuera. Pinche la herramienta, la última opción. A ver, espera. Que no me deja ver esto la cuestioncita de arriba. ¿Cuál la Donde me mostraste archivo arriba. herramienta? ¿Sí? Complemento de Excel, macro. Bueno, ahí tú tienes la opción de macro en todo caso, pero quiero que te aparezca. Eso no. Ahí accedes a todo, pero quiero que te aparezca en el menú. Déjame. Ya veámoslo ¿Al final? al final para ver cómo lo configuramos. Ya, Pero gracias. ahí ya puedes acceder de todas formas, si te das cuenta. Con eso ya podrías trabajar en el curso. Ya. Con eso puedes hacer lo que vamos a hacer a continuación, el trabajo. ¿Ya? Bueno. Ok. Entonces. Estamos acá. Ya. Todos tienen entonces habilitaron la opción de programador. Esta viene deshabilitada por defecto. Entonces ustedes lo que tienen que hacer es dejarla habilitada para que puedan hacer lo siguiente. ¿Qué vamos a hacer cuando creemos una macro? Lo que vamos a hacer es, en vez de cuando ustedes hacen un video, ustedes graban su pantalla, ¿cierto? Y ustedes están grabando lo que ustedes están haciendo, lo que es visible para el usuario. Pero cuando colocan crear una macro, lo que están haciendo es que todas las instrucciones, cuando ustedes mueven el mouse, cuando ustedes hacen clic, que todas esas instrucciones que están haciendo dentro del Excel se van a traducir en un comando particular, que es cómo interpreta Excel las indicaciones. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es crear nuestra primera macro para mostrar lo que está pasando. Por ejemplo, acá, ustedes se dan cuenta, este es el archivo que ustedes tienen arriba, que ustedes pueden descargar, ¿cierto? Tiene 5 hojas. ¿Cómo ustedes podrían crear una macro? Ustedes se van acá a la parte de programador
y exigen la opción, no, eligen, no que exigen, eligen la opción grabar macro. Seleccionan grabar macro, se les despliega esta ventana. En esta ventana ustedes pueden colocarle el nombre, por ejemplo, vamos a hacer ejemplo 1, ¿de acuerdo? Y acá es el método abreviado, es el acceso directo con el cual ustedes van a ejecutar posteriormente esa macro. Por ejemplo, ejemplo 1, vamos a colocarla con el control T. Cuando yo le dé a aceptar, muchachos, tienen que darse cuenta de lo siguiente. Acá abajo, no sé si están viendo mi cursor, acá abajo, arriba de la ventanita de Sí, Windows, sí se ve. ya ahí, entonces, ustedes ven que aparece como la misma ventanita que está indicando que vamos a grabar una macro, ¿de acuerdo? Entonces, eso cuando yo le dé a aceptar, va a quedar como un cuadrado que es como el símbolo del stop, ¿de acuerdo? Entonces, ojo, lo ideal es que cuando ustedes graben una macro, tengan bien claro lo que van a grabar y sean bien específicos lo que van a hacer para que no hagan ejercicios de más. Si se equivocan y lo vuelven a borrar, todo eso queda grabado. Entonces empiezan a meter como más ruido a la macro. Y si después la vuelven a llamar, claro, se van a llamar, se van a equivocar y van a borrar. Entonces lo ideal es que usted haga una macro, entre comillas, limpia. ¿Qué voy a hacer acá yo? Voy a colocar a aceptar. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a empezar a grabar y voy a, fíjense, aceptar. Acá está lo que le decía. Se dan cuenta que cambió el icono, ahora es un cuadrado. Le vamos a dar entonces acá al más, que estoy agregando una hoja. Agregué una hoja. Voy a hacer que se achique esa parte y aquí voy a colocar, por ejemplo, apellido, nombre, certamen 1, certamen 2, certamen 3, promedio. ¿Ya? Después lo que voy a hacer es seleccionar hasta la línea 20, hasta la fila 20, y luego Puso le voy a dar un certamen formato. dos ¿Ah? veces. Puso certamen dos veces. Ah, perfecto. Entonces acá, certamen 3, gracias. Y lo que vamos a hacer ahora es, a esta parte le vamos a dar un formato de central, le vamos a dar un color, por ejemplo, ya un azul, y y a los títulos un color blanco y en negrita. Y con eso va a ser suficiente para este ejemplo. Entonces, si yo quiero parar, voy acá y paro. Listo, se grabó. ¿Dónde puedo ver la macro que grabé? Me voy acá a programador y me voy acá donde dice macros, pincho en macros y ahí dice ejemplo 1. ¿Sí? Si yo quiero modificar, pincho acá. Pero antes quiero que ustedes se den cuenta. Ahí están las mismas 5 hojas que teníamos anteriormente y se agregó una hoja llamada hoja 1, ¿cierto? Entonces, fíjense ahora, yo voy a apretar control T, ¿ya? Y fíjense lo que va a, fíjense en la pantalla. Control T y automáticamente se generó la hoja 2. Y la hoja 2 tiene el mismo formato de la hoja 1, fíjense. Voy a hacer control T de nuevo y se genera la hoja 3. ¿Sí? Entonces se dan cuenta cómo yo ahora puedo ir generando estas digamos, estas tablas de forma automática solamente presionando control T. ¿Y qué es lo que va a hacer control T? Me va a agregar una hoja y a esa hoja le va a dar un formato. ¿De acuerdo? Eso ya vimos lo que hace. Ahora vamos a tratar de entender o de revisar el código. Me voy a ejemplo 1, le doy a modificar. Acá está, ejemplo, fíjense, acceso directo, control más T. Entonces yo, cuando yo le agregue control T, se va a ejecutar. Fíjense, nosotros, y esto me voy a ir de nuevamente a la PPT para repasar un poco los principios importantes de Visual Basic. Visual Basic es un lenguaje de programación, no es un lenguaje de programación por bloque, es un lenguaje en el cual usted tiene que escribir, y es un lenguaje de programación orientado a objetos. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a tener que entender un poco es el concepto de objeto. Solamente entender, nada más. ¿No? En estricto rigor, vamos a trabajar de esta forma. Nosotros vamos a ver que un objeto, siempre que trabajemos con un objeto, vamos a tener que tener en cuenta 3 cosas relevantes. La primera parte, lo voy a escribir acá al lado, es el nombre. ¿De acuerdo? Ese es el nombre del objeto. La segunda parte importante
son los atributos. ¿Ya? Esto lo vieron en los videos, ¿no? Y por último, métodos. Sí, ¿Lo vieron, chicos, o no? y sí salió. Ya. Entonces, ¿qué entienden ustedes por atributos de un objeto? ¿Con qué quedaron ustedes? ¿Qué les quedó de atributos? Muchachos, ustedes quedaron de participar, ¿ah? ¿Que uno es más importante que otro? ¿En cuál? ¿Cuál es más importante que otro? No sé. Ya. Técnicamente, muchachos, ¿Atributos? cuando hablamos de ¿Es lo objetos, mismo ¿ah? que propiedades, atributos? Atributos o propiedades, sí. Sí, es que así estaba en el video. Quizás por eso algunos no. Ya veamos. Atributos o propiedades, qué bueno. Métodos u operaciones, se les reconoce también. Ya. Puede ser atributos o propiedades, métodos u operaciones. ¿Qué, muchachos, ustedes entendieron que eran las propiedades de un objeto? Por ejemplo, ¿me podrían nombrar las propiedades de ustedes? ¿O los atributos de una persona? Como la característica puede ser. Sí, dígame. Mm, Los atributos son las características de un objeto que definen a ese objeto. ¿De acuerdo? Por ejemplo, nosotros a los nombres, a los objetos les vamos a dar un nombre. En este caso, vamos a hablar de persona. ¿De acuerdo? Los atributos son características comunes para todas las personas, pero que al darle los valores hacen que sea único. Por ejemplo, una persona puede tener un nombre, puede tener un root, puede tener un color de pelo, color de ojo, tamaño, o sea, altura, peso, y así ustedes podrían seguir enumerando características que son propias de ese objeto, en este caso, de la persona, ¿sí? Y los métodos son operaciones, son funcionalidades que tiene este objeto persona. Una persona puede caminar, aquí va a depender del contexto, pero por ejemplo, en la vida real, una persona puede caminar, comer, dormir, no menor importante, carretear, ¿cierto? Estudiar. Tienen todos esos métodos, ¿ya? Entonces, ¿qué tienen que saber ustedes? Cuando ustedes tengan un objeto, los atributos son valores. Por ejemplo, ustedes dicen persona.nombre es igual a Pedro. Persona.root y colocan el root. Persona.color de pelo, ya no me queda pelo, pero es negro. Persona.color de ojo, marrón. Persona.altura, y así ustedes van dándole a esa persona, le están dando atributos, ¿cierto? Esa es la forma con la que vamos a trabajar acá en Excel. Y cuando yo quiera ejecutar una funcionalidad, tengo que usar persona.caminar. Y entonces, ¿qué al hacer persona.caminar? Esa persona va a caminar. Persona.comer, esa persona va a comer. ¿De acuerdo? Entonces, tengo que entender dos comportamientos importantes en un objeto. Un objeto tiene atributos, por ejemplo, objetos que ustedes van a conocer o que ya debieran conocer. Tenemos el application. El application tiene que ver con la aplicación del Excel en sí. ¿Sí? La aplicación Excel. Cuando ustedes abren la application, pueden abrir a todos los libros. A todos los libros que ustedes tienen creados en su computador. Después de la application, el siguiente objeto, en cuanto a tamaño, es el workbook, que es el libro de trabajo. Es el Excel. Es el archivo que ustedes descargaron para el certamen. Ese es un workbook. Dentro del workbook, ustedes tienen hojas. Yo acabo de hacer una macro en la cual agregué hojas. Pero esa hoja está contenida dentro del libro. Y el libro está contenido dentro del application. ¿De acuerdo? Por eso hablo de la jerarquía. Entonces, libro, hoja, y después de la hoja yo tengo el rango. Y el rango se entiende como un conjunto o una celda en particular. ¿De acuerdo?
Y bueno, después de rango yo podría tener cell, ¿sí? Porque un rango puede tener uno o muchos cell, ¿de acuerdo? ¿Qué tienen que saber ustedes? Que el objeto cell, el objeto rango, tiene atributos. Los atributos son, por ejemplo, rango.value. Al colocar rango.value 5, en ese rango, si yo puse rango A1, punto value, significa que en la celda A1, el valor de la celda va a ser el valor que lo haya determinado. Si yo coloco border, ¿ya? O si coloco rango.font, va a cambiarme la fuente, me va a colocar los bordes, le va a dar un color de fondo. Todas esas cosas que hacemos nosotros del formato de celda son atributos. ¿De acuerdo? Y tienen que tener también estas celdas también tienen ciertos métodos. Por ejemplo, cuando está vacía, cuando hay cambio. Cuando ustedes hacen clic, hay un método que va a quedar gatillado. Y eso ustedes los pueden programar y hay algunos que ya vienen listos. ¿De acuerdo? Entonces, dependiendo del objeto que ustedes estén manipulando, van a tener ciertas propiedades, que son los atributos que ustedes le van a dar. Por ejemplo, oye, si yo quiero darle a una celda un valor determinado, yo tengo que ir a la propiedad de esa celda, que es el valor. ¿De acuerdo? Si ustedes quieren darle un borde, tienen que ir a la propiedad border para darle un cierto valor. Si le quiero dar un color, también. Y así, para todos los objetos que ustedes tienen. Si ustedes se dan cuenta, acá, cuando yo me paso al Excel, ¿qué atributos le pueden dar ustedes a la hoja? La hoja tiene un color, ¿cierto? Tienen un nombre. Acá, si ustedes se dan cuenta, dice hoja 3, ¿cierto? Y también ustedes, cuando se van hacen control 1, acá, espérense que estoy con la opción de escribir. Ahora sí, ahí sí. Si yo hago control 1, selecciono todas las celdas, fíjense, control 1, me voy a ir a esta parte de formato, ¿cierto? Y acá yo puedo elegir el relleno. ¿Se dan cuenta? Yo estoy eligiendo el relleno de la hoja. Y si digo que es blanco, ¿qué pasa con la hoja? Me cambia todo a blanco. Solamente me quedan los bordes porque esto ya no es de la hoja, esto es de las celdas a las cuales yo le di los bordes. ¿Se entiende, no? Ese es el concepto que tenemos que tener claro con respecto a objetos. ¿Me entienden? ¿Me siguen? Chicos, Sí, profe. ya, gracias. Entonces, ahora vamos a ir a tratar de entender un poco más lo que es lo que se hizo, lo que se grabó acá en la macro. Me voy a modificar a macro, ¿cierto? Elijo a macro 1, que es la única que hay, y la voy a modificar. Entonces, ¿qué estoy haciendo acá? Al objeto cheats, ¿ya? Que está asociado al objeto worksheets, ¿cierto? Le dicen acá, agrega una hoja, cheats.add. Ahí estoy usando una operación, ya, un método. Esa hoja tiene un método que es agregar. Entonces aquí cuando digo cheats.add se agrega una hoja. Y fíjense acá, me dice que después de la hoja activa, ¿sí? Si yo me hubiese puesto en la hoja, en la primera, y le llamo a la macro, se va a colocar después de la primera, no va a quedar al último, porque es después de la hoja activa. ¿De acuerdo? Fíjense después toda la columna A, y fíjense cómo se refieren a la columna A, que por cierto, ustedes muchos usaron esta notación para resolver el certamen, ¿ya? Aquí estoy seleccionando toda la columna A y le estoy diciendo que, fíjense, column width, este es un atributo. ¿Por qué? Porque a este atributo, al ancho de la columna yo le puedo dar un valor. Como yo le puedo dar un valor y ese valor se queda fijo, es un atributo. Acá select es una operación. ¿Qué significa range B2 select? Significa que activo esa celda o queda seleccionada, o sea, es hacer clic. Esto es un select. Ahí es seleccionado. ¿De acuerdo? Entonces, yo selecciono la celda B2 y fíjense acá, en vez de usar el value, estoy usando el atributo fórmula R1C1, que es donde yo puedo insertar fórmula o valores. Y en ese atributo de la celda activa, que es la B2, guardo el apellido. Después selecciono la C2, que es cuando ustedes hacían clic, y después a esa celda ustedes le aplican el nombre. Después seleccionan D2 y así van repitiendo. Fíjense acá, yo me había equivocado. Después me dijeron, entonces fíjense, después de que yo hice todos los bordes, porque fíjense, ahí ya después seleccioné del rango B2 a la G20, seleccioné todo ese rango, ¿de acuerdo? Ya ese rango, fíjense, por eso se repite tanto, porque ustedes tienen que darle los bordes, fíjense, el borde de arriba, el borde del lado, el de abajo y el del otro lado. Todos esos bordes tienen que ser un borde continuo, ¿se dan cuenta?
el ancho, el ancho del borde, dice que no hay mucho ancho, ¿cierto? Y después, fíjense, me dice, selecciona la celda F2 y ahora cámbiala a C3, acá. Por ejemplo, yo podría perfectamente, con la comilla, fíjense, esta comilla cambia de color. Esa comilla está comentando, digamos, esa parte, esa línea de código. Es decir, esa línea, el programa, cuando yo la vuelvo a ejecutar, esa sentencia no se va a ejecutar, pasa a ser invisible. Y yo perfectamente podría haber puesto acá, ya, si te das cuenta, me equivoqué en un número, entonces lo puedo hacer acá, que sea C3. Entonces ya le puedo sacar esta línea de acá. ¿De acuerdo? Ahora, después rango B2 al G2, selecciono del B2 al G2 y dice a esa selección, con esa selección, yo le aplico alineamiento horizontal, fíjense, a todo este rango de celdas, del B2 al G2, por eso acá, estas son propiedades, son atributos del objeto rango, que tiene alineamiento horizontal, alineamiento vertical. Acá dice wrap text igual false. ¿Qué significa wrap text? Es que ese es un atributo que cuando está en true, significa que ustedes van a escribir y se va adecuando hacia abajo. Acá lo voy a mostrar. Si yo escribiera acá, hola muchachos, ¿cómo están? Se escribe todo hacia el lado, porque está en false. Cuando yo le doy al wrap text, acá, fíjense, este es el wrap text. Yo lo pincho, queda todo en una misma, se adecua al ancho de la celda. ¿Sí? Ese es el wrap text. Ok. En fin, muchachos, para ir viendo ya lo que tenemos que ir haciendo en esta sesión, ustedes se podrán dar cuenta de que todo lo que ustedes desarrollaron quedó grabado. Entonces, ¿cuál es la gracia? Cuando yo esté enfrentando algún ejercicio, por ejemplo, me dicen, oye, ¿sabes que quiero destacar una línea particular? Pero yo no me sé el código de cómo poder desarrollar por ejemplo, acá en la línea 10, quiero dejarla todo de un color, la vamos a dejar de algún color por defecto, por ejemplo, un color amarillo. Ya quiero destacar eso. ¿Sí? Eso es lo que tendría que hacer. Pero yo no lo sé hacer. ¿Cómo se hace? Bueno, entonces, si quisiéramos hacer una macro, yo voy nuevamente a programador, le doy a grabar macro, elijo ejemplo 2 y le voy a dar control R y aceptar. Entonces me voy a la parte 10, selecciono toda la fila, me voy entonces a inicio y digo que quiero que sea amarillo. Y terminé, la paro. Si yo me voy ahora acá a programador, por ejemplo, y le digo el ejemplo 2 ahora, y le digo modificar, me voy a dar cuenta que para modificar, yo selecciono el rango y después de la selección le aplico todo esto. Entonces yo sé que esto lo va a dejar en color amarillo. ¿Sí? Entonces, vamos acá a herramientas. Déjenme sacar eso ya. ¿Entendieron esta parte de los atributos de un objeto, cierto? Para borrarlo. Sí. Ok. Entonces, fíjense acá. Yo, si coloco ahora V15, G15, ¿qué va a pasar? Vamos a ver acá. Acá está en el 10. Si yo aplico control R, se cambia el 15. ¿Sí? Si yo me voy a otra hoja, uy, qué pesado, me voy a otra hoja, control R, se aplica en el 15. ¿Sí? Entonces yo así, de esta forma, ya sé, o más que nada, ya sé, ya tengo el código que asigna un color. Y yo sé que si quiero aplicarlo a alguna parte, alguna celda en particular, tengo que cambiar esto. Ahora, si quisiera una única celda, por ejemplo, solamente vamos a dejarla acá a la B20. Solamente la B20, le quito el rango, dejo solamente el B20, la celda B20, me voy acá, control R, y se dan cuenta que solo se aplicó a la celda B20. ¿Qué les quiero mostrar con eso, muchachos? Que la gracia de las macros, del poder grabar macros, es que a lo mejor ustedes no van a saber todo, pero si ustedes hay algo que no saben, pueden ir a grabarlo, mirar el código y después ese código lo pueden ir pegando en sus otros códigos para optimizar. ¿Qué gracia tiene la macro? La grabación de macro que me graba la sentencia en forma automática.
¿Cuáles son las dificultades? Los problemas, lo inconveniente, es que a veces por el grabar te agrega ruido. Entonces lo ideal es también que ustedes sepan programar para evitar que sea tan... que te genere mucho código de más, ¿ya? Porque ya cuando empecemos a grabar, que en las próximas semanas vamos a empezar nosotros a aprender más de Visual Basic, vamos a poder empezar a generar, vamos a poder empezar a modificar estas macros que estamos grabando nosotros para adecuarla a nuestra necesidad. Dicho esto, muchachos, entonces vamos a pasar al ejercicio que ustedes deben desarrollar. El ejercicio que ustedes deben desarrollar es el siguiente. Le dice, grabe una macro, ¿cierto? En la cual deberán de lograr un resultado como el que tenemos acá. ¿Sí? Pero la primera macro, porque hay dos macros, está la parte de arriba y la parte de abajo. La primera macro le está pidiendo a ustedes que le den el formato a los datos. Por ejemplo, acá nosotros tenemos datos, acá tenemos otros datos. Entonces, yo quiero que ustedes logren este caso. Voy a mostrarlo acá. Yo voy a darle acá, por ejemplo, me doy cuenta que es el apellido. Acá me doy cuenta que es entonces el nombre. Acá coloco certamen 1, certamen 2, certamen 3, promedio. Y luego selecciono todo esto y hasta donde hayan datos, lo selecciono y luego le doy la opción acá entonces que es eso. Y si ustedes quieren acá arriba, ya, bueno, ya está en negrita, lo dejan en negrita y le colocan un fondo como ustedes quieran. Luego terminan y eso es todo. Esa es la primera macro que tienen que generar. Y esa macro después la tienen que probar acá. La aplican ahí, en todos estos paralelos, para que quede el formato. Esa es la macro 1. La macro 2 que tienen que hacer es entonces generar, dice acá, grabe la macro que genere de forma aleatoria las notas para los certámenes 1, 2 y 3 de todos los estudiantes. Luego obtenga el promedio, ¿sí? Y calcule la nota usando el promedio aritmético y redondee sin decimales. Eso es lo que tienen que hacer, generar, o sea, agregar las notas al azar y agregar la fórmula del promedio, redondeada sin decimales. Posterior a eso, tienen que aplicar un formato condicional a la columna promedio, donde nos dicen que el fondo sea azul con letras blancas para las notas mayor o igual a 55, y un fondo azul, o sea, y un fondo rojo con letras blancas para las menores a 55. Y finalmente dice que ustedes tienen que agregar acá abajo esto, la tabla donde van a sacar el máximo, el promedio y el aprobado. Entonces, eso quiero que lo hagan para también generen una vez la macro y después la apliquen para todos los paralelos, de tal forma que ustedes van a simular un resultado de los paralelos. ¿Se entendió, muchachos? ¿Alguna duda? ¿Consulta? ¿Qué era lo último que había que hacer, profe? Perdón, es que estaba viendo el otro. Acá, lo último que hay que hacer es, acá están todas las indicaciones, en todo caso. Tienen que ustedes generar en forma aleatoria el número. Les voy a dar para que no pierdan tiempo. ¿Cómo generar un número aleatorio? Ustedes colocan acá, se van a la función aleatorio, aleatorio entre. Y fíjense, les dice un inferior y un superior. En la Santa María, el inferior es el 1 y el superior es el 100. Entonces, ahí le va a generar un número al azar. Ustedes lo generan y después doble clic. Bueno, primero arrastren hacia el lado para que les copie. Ahí tienen los 3 números al azar y después doble clic y se llena de forma automática a toda la nota. Eso es lo que tendrían que hacer ustedes en su digamos, macro. ¿De acuerdo? Y después acá la función promedio, ¿cierto? Del rango de celdas anterior. Y nos decían que había que redondear a la parte entera o dejarlo sin decimal. Entonces ustedes colocan redondear y se van acá al final, punto y coma 0, y ahí redondearon. Y este promedio es el que se repite. Ahora, cada vez que yo hago un cambio en la celda, los números aleatorios se generan nuevamente, así que no se preocupen por eso. Yo miren, hago doble clic acá, ahí van cambiando, ¿eh? Así que eso es para el ejercicio. Ya, muchachos, vamos a generar grupos. Entonces, son las... No tengo idea la hora que es todavía, pero tenemos Son las 1, 2. la 1, 2. Nos quedan hasta la 1:15 para que ustedes lo puedan desarrollar y luego lo hacemos en conjunto. ¿Les parece? 15 minutos. 1:17. A la 1:17
vamos a tener los grupos. Ahora sí, lo que teníamos que hacer entonces era programar, y vamos acá a grabar macro, y se habría está, colocamos el nombre, ejemplo 3, acceso, no sé, Z, no, control Z se usa bastante, control L, ya, ¿de acuerdo? Aceptar. Bueno, de todas formas, si ahí ustedes colocan un acceso directo que ya está repetido, les va a decir, oye, esa letra ya está guardada, y les va a decir como control alt y la letra que ustedes eligieran. ¿Qué tenemos que hacer acá? Colocar el apellido, acá nombre, acá certamen 1, certamen 2, certamen 3, promedio. Después seleccionábamos, le vamos a inicio, le dábamos el formato de, no sé, ya un gris, centrado, negrita. Y de ahí bajábamos y a esto le dábamos el formato de, de borde, ¿cierto? Y eso es todo y parábamos. ¿Sí? Ahora que ya paramos, lo que tienen que hacer ustedes después, control L, y ahí se logra el resultado, control L, ¿sí? Y Pero, profe, ¿por qué le sale el apellido ahí abajo? si estaban mirando eso, me estaba dando cuenta. Ya, eso fue. Sí, ya, fíjense. ¿Por qué pasó eso? Porque cuando yo partí, estaba una celda seleccionada. Fíjense, si yo lo llamo de aquí y aplico control L, apellido va a partir acá. Porque, porque ahí estaba seleccionada la celda. Entonces, ouch. Control Z. Entonces, ese fue ahora me acabo de dar cuenta que cometí el error de que yo debería haber pinchado acá cuando comencé a grabar para que decir, oye, selecciona el tiro. En este caso, como yo la estoy llamando, fíjense, si la coloco acá en la G1 y yo hago control L, ahí va a quedar escrito apellido, porque esta la fue la celda activa. Entonces ahí escribí apellido al tiro. No sé si me hago entender. ¿Se entendió o no se entendió nada? Sí, se entendió. Sí, Porque- profe. Porque yo cuando, lo que pasa, como ya estaba, me puse a grabar y estaba seleccionada, esa es la celda, y estaba seleccionada esa celda. Entonces, yo como pongo grabar y escribo apellido ahí, se entendió de que él dijo, en la celda activa escribe apellido. Entonces, si yo llamo de acá, esta es la celda activa y hago control L, obviamente en la celda activa, que era esta, se escribe apellido. Entonces, por eso digo, tienes que tener mucho cuidado con el tema de la grabación. Yo en este caso, ¿qué tendría que haber hecho? Lo más sensato era, por ejemplo, vamos a ver, programador, vamos a ver las macros, vamos a ver el ejemplo 3 y le colocamos acá modificar. Y se dan cuenta, Active Cell, apellido. ¿Se dan cuenta? Entonces, lo ideal para resolverla, que es lo que vamos a aprender después, es colocar acá, bueno, podemos copiar esto, ¿no? Copiamos control C, control V, y acá en vez de que diga con, B1, colocamos A1. Es decir, dejamos activa la celda A1. ¿Sí? Y ahí nos ahorramos de borrarla. La podemos usar. ¿Dónde está la macro? Ah. Aquí está la macro. Entonces ahora, fíjense, vuelvo atrás. Pero, profe, ¿Sí? ¿no le tendría que haber borrado la otra celda, la que decía apellido, A ver, donde recién No. estaba? ¿no? Modificar. Esta es la que se apellido. Que Sí, es esa la... no la tiene que borrar. No, porque fíjate, esta decía Active Cell. Entonces yo acá estoy diciendo rango A1 Select. Ahí Ah, la estoy activando. Y después la hoja activa. Eso es lo que pasaba. ya, es que no había leído que también estaba. ¿Ya? Por eso lo que dije, la tengo que resolver de esa forma. Entonces ahora, si ustedes se van acá, yo voy a borrar acá los apellidos. ¿Cierto? Y ahora control L. Y ahora se ejecuta bien. Porque la Active Cell es la que yo seleccioné. Fíjense acá, borro el apellido. O es más, ya, fíjense, le voy a sacar inicio. Igual bueno que se haya producido ese error porque generalmente suele pasar. Y ese es el tipo de dato, el error que les puede dar. O sea, no grabaron desde el principio.
o lo grabaron asumiendo cosas. Ya fíjense ahora, control L. Ya ahí está, pero no se escribe apellido en otro lado. ¿Por qué? Porque yo no le dije, no partí de algo seleccionado, sino que yo hago todos los movimientos. ¿Sí? ¿Se entendió? Muchachos, ¿dudas? ¿Preguntas? Profe, pero si usted empieza ahora recién a grabar, ¿qué tendría que seleccionar para que no le pase eso? ¿O siempre va a tener que volver a... Ya, voy a hacer la 2. Por ejemplo, la 2, voy a grabar macro. Ejemplo 4. ¿De acuerdo? Vamos a colocar acá aceptar. Yo coloco acá, fíjate, ahí fui, pinché en el C2 para yo seleccionarlo. Y ahora coloco igual. ¿Y por qué hago eso? Porque si tú empiezas a grabar y hay una celda activa que está pinchada, él dice, partiste y estaba esa celda seleccionada. Entonces, de ahí parto a grabar. Parte desde que ya estaba seleccionada. Entonces, tu macro va a decir, parte desde la celda activa. Entonces, por eso, lo ideal es que ustedes en su hoja no tengan nada seleccionado y cuando comiencen a grabar, ahí seleccionen y ahí ingresen la fórmula. Aleatorio entre 1, 2 puntos, 100. Ya, ahí estamos. Toman esa fórmula, la arrastran y después doble clic y se va a copiar sola hasta el final. Después colocan acá, es igual a redondear, porque decían que había que redondear a la parte entera, ¿cierto? Redondear, ¿qué cosa? El número. Y el número va a ser el promedio de los 3 números anteriores, ¿sí? Ahí, después, ¿cuántos decimales quiero? 0 decimales, y ahí está la fórmula, Enter. Y luego lo que hago es doble clic hacia abajo. ¿Sí? Ahora que está seleccionada, yo voy a ir al tiro a formato condicional, me voy a inicio, y acá en formato condicional, elijo la regla que diga valor de la celda mayor o igual que 55, y el formato que le quiero dar es el color que sea negrito, quiero que sea color blanco, y quiero que el relleno sea azul. ¿Sí? Se estaría viendo así, le doy a aceptar, ahí tengo los aprobados, sigo seleccionado, me voy nuevamente a formato condicional, selecciono exactamente lo mismo, más reglas, acá el valor de la celda tiene que ser menor estricto que, porque ya le dejamos el mayor igual, menor estricto que 55 y el formato, el relleno va a ser rojo y los números, o sea, la fuente va a ser negrita y el color no va a ser automático, sino que va a ser blanco. Le doy a aceptar y terminamos. Ahí terminamos la macro. Y bueno, me faltaría lo de abajo, pero eso se lo dejo para ustedes. Que tendrían que hacer ustedes acá abajo. Colocan acá, lo voy a hacer una sola vez. Ahí le vamos a hacer que unimos las celdas y colocamos máximo. 2 puntos. ¿De acuerdo? Acá después podemos hacer lo mismo. Y colocamos que sea acá promedio. ¿Cómo una la celda? ¿Ah? ¿Cómo una la celda? Sí. Ese combina. Borra, entonces me deja Ah. una celda de largo 3. Y Ah, ahí ya, colocan gracias. aprobados. ¿Sí? Entonces usted ahora en máximo acá, ¿qué van a hacer en máximo? Tiene que usar la función es igual max y seleccionan los datos de acá arriba, ¿cierto? Y cierran. Ahí tienen max. Claro, se le copió el formato, pero después tenemos el promedio. Es lo mismo, promedio. Se van acá arriba nuevamente, seleccionan de la A2. Profe, pero ese promedio no se redondea. También lo podemos redondear. Qué bueno que se acordó. Redondear. Esto lo vamos a redondear a 0 también ya. Y ahí tenemos que el promedio es 49. Y los aprobados sería, ¿cuál función? Contar sí. Contar sí. Es igual a contar.sí. ¿Cuál es el rango? Ouch. Contar.sí. ¿Cuál es el rango de todos estos datos? Hasta ahí. ¿Cierto? Punto y coma. Y el criterio es que sean mayor o igual
a 55. Y tiene que ir entre comillas porque hay un mayor igual. Y nos dicen que hayan aprobado 6. Qué negativo. Y cerramos. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense ahora, paralelo 102, control U creo que fue. Ahí está. Paralelo 100. Ouch. El apellido. ¿Quedó acá? Ah, bueno. Sí, pero eso lo arreglamos después con el... Habría que hacer control L, control U. Y ahí estaría. Y este hay que borrarlo. ¿Se dan cuenta? Acá hay aprobado 5. Y... Bueno, que me molesta esa parte, déjenme sacar esa herramienta del... es pesadita la herramienta del Zoom. Ya, ahora sí, 104. Control U. Y acá aprobados, 7. Acá aprobados 7. Acá aprobados 9. Aprobado 8. Ya, ¿se entendió? Sí, Sí, profe. profe. Listo, muchachos, que estén bien. El ejercicio 2 que está es súper bonito, ¿ah? Es de un formulario. Traten de hacerlo. Les va a servir para el miércoles, muchachos. Tráiganlo hecho. Acuérdense que la práctica es el maestro. Meta las manos para que si les aparecen errores como el tema del apellido que me pasó a mí. Profe, me pasó esto. Anótenlo. Y yo les voy a decir, me pasó eso, se resuelve de esta forma. Para que les pasen ahora y no les pasen en el certamen. Porque si empiezan a hacer las cosas en el certamen, en el certamen no voy a tener forma de responderles esas dudas. La idea es que les pasen antes para yo poder responderles antes. ¿De acuerdo? Ya, muchachos, cuídense, que estén bien. Chao, Saludos. profe, que esté bien. Chao, Profe. profe. que- Gracias. Chao, profe. Chao. Ya, profe. Profe, le quería comentar algo ¿Qué pasó? sobre ¿cómo era? Los formularios de ayer. Es que los hice todos y en la nota final sale que tengo un 66. Sí, para todos los que tuvieron problemas, por esta vez estamos revisando cómo se implementó esto. Algo tienen, vamos a ver qué pasa. Todos por haberlo hecho tienen un 100. Así que tranquilo. Buenísimo. ¿Ya? Ya, profe, gracias. Listo. Era Que eso. estén bien. Cuídense. Chau, Chao. que esté bien. Profe, yo Chao, también tengo profe. una duda. Sí, Noemí, Que tranquila. no me había fijado que se había mandado el último formulario y después me fijé al otro día que se cerró. No puedo hacer nada, ¿verdad? Sí, a mí me pasó lo mismo. ¿Cómo Que no se- tenía, cuando nos fuimos de vacaciones no tenía idea que había otra tarea. Después me fijé cuando volvimos el día lunes. ¿Pero de cuál estamos hablando? ¿Del anterior o de este? Porque el de cuando nos fuimos de vacaciones de la semana pasada. ¿También mandó ahora? Sí, todas las semanas. Tampoco revisé este. Pero yo les mando correo, les mando aviso por aula. Ustedes tienen que estar atentos a los correos de aula. Se les notifica, oye, ya está disponible, ya está disponible. Este jueves vamos a volver a poner otro disponible. Todas las semanas tienen que ir viendo videos para que ustedes lleguen a la clase con la materia vista. O si no, van a andar colgados. ¿De acuerdo? Ya, profe. Ya. Profe, una Listo. consulta. Sí, Diego. ¿Se pueden borrar las macros, por ejemplo, si no me funciona una? Sí, acá mira. ¿Cómo lo tendría que hacer Desde la misma parte, a ver. Acá. Cuando tú grabaste la macro, te fuiste acá a programador, ¿cierto? Te fuiste a macros. Acá donde dice ejemplo 3, ejemplo 4, tú tienes la opción eliminar. ¿Estás A mí viendo? no me da esa opción. ¿En cuál? No me da la opción, o sea, me salen como otros tipos de... A ver, muestra. Profe, ¿cómo llego ahí? ¿Ahora que mostré recién? Programador, acá, donde pinche las macros. ¿Dónde lo íbamos a modificar? Ah, ya. Abajo está Ya. eliminar. Gracias. Ya. ¿Algo más? ¿Ya? ¿Diego? Era eso, es que no me da la opción de A ver, eliminarla. muéstrame qué tienes para ver si te puedo ayudar. Ventana. Tú sí, de la que tú accedes directamente. Herramientas. Macros. Vuelve atrás, vuelve atrás. Macro, editor. Editor de Visual Basic. Y en el macros, ¿qué te parecen macros ahí? Pincha en macros.
Ahí está la número 3. ¿Y dónde dice opciones? Ah, no, para cambiarle la opción. Ok. Eso, bórrala, suprimir. No te voy a decir, la otra es meterse directamente al código y sacarla. Ahí la borraste. Por si acaso. Ya, Diego. Ok. Cuídense, que estén bien.